Hola familia, les mando un fuerte abrazo y es un placer para mí compartirles esta reflexión en el día de hoy 29 de mayo del 2020. Les mando un fuerte abrazo, un enorme beso. Hoy quiero compartirles una reflexión que titulé Apasionándome de quién soy en Cristo. Pero bueno, antes de empezar, quiero decirles que comenzando este mes, Vladimir me llamó, me hizo una llamada y me cogió de sorpresa y diciéndome: Poncho, el 29 de mayo tú estás a cargo de hacer el devocional. Yo, uy, Dios mío, y ahora me asusté, yo, uy. Entonces yo le dije: primo, de una, hágale, cuente conmigo para eso. Entonces, bueno, en mis tiempos, y bueno, estaba viviendo un proceso bueno y a la vez no tan fácil, pero yo me asusté ñenda. Y ahora, entonces él me dijo, yo le pregunté: bueno, primo, ¿cuántos minutos debo de durar hablando? Yo, primo, de 10 a 15 minutos. Yo, bueno, mucho tiempo. Yo no soy de hablar mucho, apenas estoy aprendiendo. Y bueno, entonces, yo, bueno, listo, de acuerdo. Bueno, entonces él me dio el tema, apasionándome en quién soy en Cristo. Entonces, uy, ese tema, yo en estos momentos no estoy apto para hablar en eso, porque estoy viviendo un proceso que realmente no me siento con la autoridad de hablar en cuanto a eso. Pero bueno, yo no pensé en eso enseguida. Yo pensé: bueno, hágale de una, aunque no tenga la autoridad para hablar en cuanto a ese tema. Yo, bueno, digo: Señor, aquí estoy, utilízame y quiero ser de bendición para mi familia. Y es un privilegio compartirle este tema, y quiero que sea de su agrado, que sea entrando en lo más profundo de sus corazones. Y creo que Dios es bueno, Dios es grande. Y bueno, a medida que iba pasando este mes, llegando la última semana de este mes, yo, bueno, vamos a preparar mi tema. Y bueno, entonces, bueno, yo orando, pidiéndole al Señor paz, tranquilidad y armonía para hacer un tema, una reflexión especial. Y bueno, Él hablando mi corazón, y bueno, habló y me dio paz, tranquilidad para expresarle, para decirle lo que está en el corazón de Dios. Y bueno, en todo esto, Dios me puso bien, me ayudó a ponerme los pantalones bien amarrados. Y de verdad que te agradezco, primo Vladi, por entregarme esta responsabilidad que me encantó. Y bueno, espero que esta pequeña reflexión nos ayude a meditar, ir mucho más allá con Dios. Y bueno, entonces no hay más nada que decir. Entonces quiero comenzar, y quiero basarme en, como les dije, el título que puse fue Apasionándome en quién soy en Cristo. Entonces voy a tener 3 puntos muy importantes, que son: conociendo a Jesús, conócete a ti mismo y sé transformado. Pero primero quiero leerles
Mateo 16, 13, que dice, momentico, estoy nervioso. 16, 13 al 18. Entonces comencemos. 13 al 18, que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces lo que hay en el corazón es lo que somos, y la puerta de entrada al corazón es la mente. Entonces quiero enfocarme también en Proverbios 4:23. Lo escogí en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho, que dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, yo pensando, meditando, realmente Dios pone en nuestro corazón cosas puntuales para nuestro crecimiento y también para apasionarnos en Él, buscarlo, tener una comunión con Él y poder vivir de sus promesas. Entonces, quiero decirle en el primer punto, conociendo a Jesús. Yo creo que una medida de viviendo experiencias junto con Dios, uno va conociendo a Jesús. Yo creo que Jesús guardó muy bien la puerta de entrada a su corazón y su mente a muchos pensamientos incorrectos. También Jesús le negó la entrada. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo del Dios viviente. Jesús elogia lo que Pedro dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos claramente cómo el pensamiento de Pedro es influenciado por Dios y su respuesta es correcta. Sin embargo, unos versículos más adelante todo cambia. Jesús le dice a sus discípulos cómo es que va a sufrir y a morir para cumplir con la misión de Cristo. A lo cual Pedro responde. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de mí. En ninguna manera esto te acontezca. Y la respuesta de Jesús a esto fue bloquear este pensamiento. Satanás dijo, Satanás fuera, Pedro, apártate de mi camino, no sabes cómo Dios obra. Aquí la fuente del pensamiento de Pedro es Satanás. Jesús no se deja influenciar por este pensamiento. Entonces, meditando en eso, en Mateo 16, 13 al 18,
Yo creo que Jesús fue muy claro. Y realmente uno a veces del temor, del miedo, uno no ve dónde uno puede llegar con Dios. Ya en este aspecto, en creer y confiar en Él para poder ser un hombre radical, un hombre que, aunque a pesar de esos pensamientos que vienen a nuestras mentes, de no dejarse tumbar, de no dejarse eh, dar por vencido, sino es que esa forma de pensar y tener siempre en mente que aunque vengan esos pensamientos, esas malas cosas, no dejar a Dios a un lado, sino buscarlo más y declarar con fe y con certeza que Satanás no hace parte de nuestros pensamientos. Entonces, conociendo a Dios es que nos hacemos hombres conforme al corazón de Dios. Conociendo a Dios es transformando nuestro pensamiento, conociéndonos a nosotros mismos. Entonces ahora quiero seguir al segundo punto, que es conócete a ti mismo. Yo quiero expresarles, decirles que cuando yo volví a los brazos de papá, yo en cuanto a muchas cosas yo no me conocía, no me sentía bien en conociéndome a mí mismo. Yo conocía unas vainas, unas cositas, pero no le daba mucha importancia a conocerme a mí mismo. Pero a medida que fui pasando, Dios me puso en mi mente muchas cosas para conocerme a mí mismo, para darme cuenta de quién soy yo en Cristo. Y yo, bueno, está bien, vamos con todo y quiero conocerme a mí mismo cada día. Entonces, mirando las palabras de Pedro, humanamente hablando, eran como buenas intenciones y nobles. Proteger la vida de su líder y maestro, en este caso a Jesús. Pero contradecían totalmente la voluntad y el plan de Dios. Lo mejor de nuestro pensamiento es influenciado por la carne o el mundo, o el diablo se convierte en ofensa y herejía contra Dios. Entonces puse, ¿piensas en lo que piensas? Unas preguntas, quiero expresarles unas preguntas que me hice. Piensa en lo que piensas, piensa en lo que oyes, piensas en lo que crees, puedes comparar lo que piensas, oyes y recibes con la palabra de Dios. Yo, wow. Estas preguntas me las hice meditando y también buscando esa comunión con Dios en cuanto a este tema. Entonces yo, a veces nosotros pensamos muchas vainas, muchas cosas que nos dañan en cuanto a buenas o malos pensamientos. Entonces yo quiero decirles, para ir terminando, en estas cuatro preguntitas: piensas en lo que piensas, piensa en lo que oyes, piensa en lo que crees, puedes comparar lo que piensas o oyes y recibes con la palabra de Dios. Piensa en lo que piensas, oyes y recibes con la palabra de Dios. Quiero dejarles en ustedes estas preguntas, que se las respondan, reflexionen y piensen y tomen esta pregunta como crecimiento espiritual y crecimiento apasionándonos en quién somos en Cristo. Entonces, por último, quiero decirles y compartir algo que sí he podido vivir en ser transformado. Yo creo que si uno aprende a guardar nuestro corazón, creo que seguro que toda la palabra de Dios baja a nuestro corazón.
Esto lo logras con la fe. Aprendemos a identificar los pensamientos ofensivos y contrarios a Dios y su palabra. Al identificar los pensamientos incorrectos, somételos a la palabra. Y recuerda siempre que Dios nos dio el Espíritu que nos guía en toda verdad, el Espíritu Santo, y que Él nos convence de todo lo que no está en línea con Jesús. ¿Ya? Entonces, seamos transformados guardando nuestro corazón y tengamos siempre presente Proverbios 4:23, que dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. En otra traducción dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Si guardamos nuestro corazón, cada día nos vamos a apasionar 100% con Dios, en quien somos en Cristo. Y en los 3 puntos que hice fueron: conociendo a Jesús, conócete a ti mismo y sé transformado. Dios siempre va a estar ahí, pero para ser y estar apasionado en quien somos en Cristo, debemos tener en cuenta esas 3 formas, esas 3 cosas muy puntuales. ¿Ya? Entonces, espero que esta reflexión haya sido de bendición, como para mí, como para ustedes, y espero que seamos y busquemos esa forma, esa estrategia, que no dejemos que esos malos pensamientos destruyan nuestra intimidad con Dios, y que esos pensamientos que nos alejen de ser en quien somos en Cristo. ¿Ya? Familia, los amo, los bendigo y les mando un fuerte abrazo desde Urumita. Espero que todo esto, esta reflexión, sea de bendición y que sigamos en comunión con Dios en familia. Que así podemos honrar a Dios y honrar a nuestra generación pasada, es decir, a nuestros abuelos, bisabuelos, que dejaron un legado. ¿Ya? Entonces, los amo y les recuerdo: sé transformado, conócete a ti mismo y conoce a Jesús sabiamente, transparente, fiel y con constancia. Los amo, los bendigo y los extraño. Bendiciones.